El genocidio en Palestina. En 1947 se declaró el 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas. En la actualidad, más allá de algún pronunciamiento, ha transcurrido como un día cualquiera. Quizá porque este organismo internacional se comporta como empleado de las potencias y no ha sido capaz de frenar las ambiciones imperialistas de Estados Unidos e Israel. A pesar de que en 1975 se fundó el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, y tanto Amnistía Internacional como diversas comisiones de la ONU han denunciado la grave crisis humanitaria que se extiende por décadas. Somos testigos de más de un año de bombardeos como parte de una guerra genocida. Se han cumplido 76 años del desplazamiento masivo de palestinos conocido como la Nakba o la catástrofe. En 1948, más de 700,000 personas huyeron o fueron expulsadas de su territorio. El pueblo de Israel pasó de ser perseguido por los gobiernos europeos a genocida del pueblo palestino. Las comunidades judías sufrieron históricamente la persecución. En el siglo XIX y en el siglo XX, la persecución y la política del exterminio del pueblo judío en Europa fue brutal. Amparados por Inglaterra, la principal potencia colonialista, en 1917 las comunidades judías buscaron el reconocimiento como nación. Al concluir la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se apoderó de Palestina. Los pueblos árabes resistieron a la ocupación colonial que promovía el despojo de las tierras y la inmigración judía. En 1947, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial decidieron dar a los judíos un territorio para fundar la nación de Israel. Para ello, arrebataron las tierras a los palestinos. En abril de 1948, grupos paramilitares judíos matan a cientos de árabes palestinos en un pueblo cerca de Jerusalén. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, adjudicándose el territorio y obligando al éxodo a cientos de miles de palestinos. Protegidos y apoyados militarmente por Estados Unidos y las potencias europeas, los israelíes enfrentaron varias guerras en contra de sus vecinos árabes que rechazaban su expansión imperialista. Estados Unidos y Europa respaldan a Israel para contar con un aliado en Medio Oriente que garantice su influencia en la zona. Con ello, las potencias dan pasos para controlar el petróleo y las rutas comerciales. Tras diversas guerras con las naciones árabes circundantes, Israel se consolidó como potencia regional, siempre aliada de los poderosos imperialistas. El medio de Israel para consolidar su poder regional es el terror. Obliga a las comunidades palestinas a abandonar sus tierras, mientras los colonos israelíes, protegidos por el ejército y grupos paramilitares, se apropian de las mejores tierras cultivables, pueblos y ciudades. Los palestinos han protestado por el despojo de sus tierras y han enfrentado la represión letal que no distingue entre hombres, mujeres, niños o ancianos. Los detenidos son llevados ante tribunales militares sin garantías legales, son condenados sin poder defenderse. La ocupación ha provocado que la nación palestina se encuentre en dos regiones separadas entre sí, la Franja de Gaza y Cisjordania. Este aislamiento ha contribuido a que en cada región se expresen visiones distintas. A pesar de los conflictos internos, la creación de la Autoridad Palestina en 1993 contribuye en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Las consecuencias del despojo y la expansión se expresan sobre todo en la economía. Las mejores tierras en Palestina les han sido arrebatadas. No se les permite comerciar libremente. Los puertos están controlados y la pesca restringida.
La libre circulación de personas está prohibida y cualquier movimiento es controlado por Israel. Con ello, los trabajadores solo pueden desplazarse cuando Israel los necesita como mano de obra barata. Desde hace un año, más de 150,000 palestinos han perdido sus permisos de trabajo en Israel. Para construir viviendas o desarrollar infraestructuras para distribuir agua o electricidad, se debe contar con el permiso de las autoridades de Israel. Al existir tantas restricciones, se ha generado escasez de muchos productos esenciales, aumentando sus costos, debilitando aún más el poder adquisitivo del pueblo. Israel, al continuar con la ocupación de Palestina y asesinar a mujeres, ancianos y niños, promueve una espiral de odio. Con el argumento de terminar con la violencia, Israel ataca a la población civil. El método de Israel para enfrentar a los grupos más extremos es asesinar inocentes. Israel pretende sembrar el terror para evitar que el pueblo palestino simpatice con los sectores más violentos, pero esta estrategia le ha resultado en lo contrario. En lugar de aceptar los múltiples llamados a la paz y frenar la expansión en Palestina, el gobierno de Israel amenaza y desencadena más odios en Medio Oriente, una región históricamente en conflicto. Se ha cumplido más de un año de destrucción de escuelas, templos y hospitales, más de un año de masacre de la población civil. Ahora, Israel también ataca a la población palestina en Líbano, sembrando más odio y violencia, retando a Irán y poniendo al mundo ante el riesgo de una catástrofe nuclear. La única solución al conflicto en Palestina es la paz y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El derecho que tiene Israel a existir como nación es el mismo derecho del pueblo palestino a existir como país y decidir cómo gobernarse. Junto a los trabajadores del mundo, llamamos a frenar el genocidio del pueblo palestino y a construir la paz con respeto, independencia y soberanía.